buenas tardes, San Borja. Esta tarde tenemos un programa muy interesante sobre José Gabriel Cóndor Canqui, segundo, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Y tenemos un invitado especial, el general César Huerta, que tiene una maestría en Ciencia Política y Políticas Públicas. General, verte, Jorge. Bienvenido a San Borja. Gracias, César. muy amable de tu parte por esta invitación. Me da mucho gusto verte después de buen tiempo. Hablamos de Túpac Amaru II, porque hubo antecedente, el llamado Túpac Amaru I, de la famosa resistencia de Vilcabamba en la selva cusqueña. ¿Qué puedes hablar del antecesor de Túpac Amaru II? Túpac Amaru a secas, para diferenciarlo, ya después del segundo le pusieron Túpac Amaru I, era el tercer hijo de Manco Inca, que junto con Manco Inca fueron los que hicieron la resistencia durante 40 años, un periodo de 40 años contra los españoles que estaban en el Cusco. O sea que ellos se apartaron porque vieron, Manco Inca sobre todo, que fue el primero, de los abusos que cometían los españoles y que solo les animaba el dinero, los tesoros. El cuarto hijo de Manco Inca fue Túpac Amaru, que él es el que desconoce el tratado que había firmado el antecesor y acá hay que sacar a relucir la crueldad del virrey Toledo, quien en persona fue al Cusco y arrasó con Vilcabamba. Lo capturan a Túpac Amaru y le cortan el cuello delante de una gran multitud de gente en la plaza central del Cusco, ¿no? Entonces, con el tiempo, con el devenir de los años, Túpac Amaru II, por antecedentes y por leer, y también es necesario mencionar por haber leído los comentarios reales, él se comenzó a dar cuenta de que era descendiente de Túpac Amaru I, a través de su hija. Fue la única hija que tuvo. Sobre la figura de Túpac Amaru II hay dos, digamos, posiciones, ¿no? Una que él lo que plantea era una reivindicación básicamente de un título nobiliario frente a la corona, título nobiliario que no fue, digamos, materia de, digamos, acceso, o sea, se le negó esos títulos nobiliarios que José Gabriel solicitaba, digamos, a la corona, ¿no? Entonces, y este levantamiento que él hace a finales del siglo XVIII, ¿no? Era un levantamiento más personal que un levantamiento, digamos, de reivindicación de masas. ¿Cuál es tu posición o tu comentario sobre estas dos versiones que tenemos? Hay algo de razón quizás en ello, ¿no? Sobre el hecho de que no le hayan reconocido, porque los españoles en ese tiempo habían dado una disposición que era bien clara, que solamente reconocían a descendientes de hijos, o sea, de la nobleza incaica por el lado paterno, y él justo reclamaba por el lado materno, o sea, por la hija y por esa razón es que no le reconocen el título de noble, porque la nobleza incaica tenía una serie de privilegios en ese tiempo. Pero también hay otras motivaciones que a él lo llevan a tomar este levantamiento, que son las reformas borbónicas. El primer gran problema que hay, él era un arriero, es decir, como si fuera un transportista actual, que recorría desde Cusco a Potosí, lo que es Bolivia ahora, hasta Argentina, Jujuy y Salta. Pero cuando crean los Borbones, el virreinato de Colombia en el norte y el virreinato del sur prácticamente establecen aduanas y eso hace elevar el costo del transporte de él como arriero. Entonces económicamente a él también le perjudicaba. Pero no solamente a él, sino a todos los comerciantes. Antiguamente Lima y Cochabamba y La Paz era un solo circuito comercial. Entonces esto más las reformas borbónicas también traen como consecuencia el hecho de que los corregidores cada vez se vuelvan más abusivos, el maltrato que había sobre los indígenas, el desplazamiento de los criollos de muchos puestos. Y una de las primeras acciones que hace José Gabriel es justamente justiciar al corregidor, ¿correcto?
Así es, hay un estacionamiento, hay un ahorcamiento a Arriaga, que para anécdota lo hace un esclavo, lo hace un negro, de apellido Blitas. Y también se le reconoce a Túpac Amaru el haber declarado que debería haber la libertad de los esclavos, ¿no? Antes que la revolución de Haití inclusive, ¿no? Estamos hablando de 1780. Muy bien. Entonces, pensamos en un Túpac Amaru II más como un reivindicador social, como un hombre que propone ciertas reformas. Cambios, en favor que ya no de iba a haber mita, que ya no iba a haber estos impuestos de alcabala, que ya no iban a explotarlo al campesino más de lo que lo explotaban, porque en las reparticiones los corregidores acumulaban mercaderías que los enganchaban a los propios indígenas, le venían mucho más caro. Los que era muy odiado eran los obrajes, que eran como talleres artesanales, que también eso era un sitio de mucha explotación. Pero eran prácticas análogas a la esclavitud prácticamente, ¿no? ¿Perdón? Eran prácticas análogas a la esclavitud. No se le llamaba esclavitud porque se suponían que eran vasallos del rey de España todos, pero en realidad era una cierta forma de esclavitud. Eran como siervos. Si queremos comparar un poco con Europa, eran como siervos. Ahora, nosotros venimos de un imperio de los incas. Cuando ya los españoles, ellos ven que hay una organización montada, un gran desarrollo. Somos una cultura primigenia en el mundo, somos una de las 5 raíces de culturas en el mundo, César. Entonces, acá se establece, no en los primeros años, pero pasó muy poco tiempo, donde se establece ya un virreinato. Un virreinato es un reino, hay un vicerrey que proviene de la autoridad directa del rey. Entonces establecemos un virreinato, éramos un reino de Castilla y no como muchas personas dicen, una colonia. Acá fuimos una colonia, pero poquitísimos años luego que llegó Pizarro, pero éramos un reino de Castilla. Es en el papel, al menos tal como yo lo veo, como yo lo entiendo. Muchos nos comparan como que si fuéramos un virreinato como los españoles tenían también en Nápoles durante muchos años, en Flandes también tenían un virreinato, inclusive dentro de su propio territorio, los castellanos, porque los que dominaban todo esto era Castilla, todavía no había el término de España, también tenían el virreinato de Valencia, de Granada, pero en la práctica no era un virreinato a ese mismo nivel o a esa misma forma de entenderlo, porque por lo que hemos hablado poco antes, los indígenas han estado en un estado de semi-esclavitud, no han sido esclavos, pero los han explotado. Eso no pasaba con la gente napolitana ni con la gente de Flandes, acá era diferente porque los veían diferentes a los indígenas, ya sea por su color, ya sea por sus costumbres o ya sea por tener otras tradiciones y otras religiones también. Entonces, realmente José Gabriel Condorcanqui plantea pues unas reformas sociales y tenemos que hacer un corte, César, y ya regresamos con Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Muy bien, seguimos con Túpac Amaru II y con el general César Huerta. César, ya se produce pues el levantamiento contra las injusticias sociales de Túpac Amaru II. Digamos, ya hay algunas batallas, bueno, hay enfrentamientos, hay muchos enfrentamientos, pero hay una muy importante, la de Sangarará, ¿no? Claro. Y también hay otra, la de Checacupe, claro, ¿no? La de Checacupe prácticamente es después del asedio al Cusco, ¿no? Primero es Sangarará. Él inicialmente comienza a formar sus adeptos. Acá hay una característica interesante porque yo trato de rescatar siempre lo que está poco divulgado. Esa es, digamos, la característica de cómo enfoco yo mis trabajos. Él trata de captar con el pensamiento que tenía un movimiento multiétnico. Quiere decir que había en ese movimiento españoles, criollos, mestizos y lógicamente la mayor cantidad eran indígenas. Pero inicialmente comienza así el movimiento.
en forma multiétnica. Lógicamente va a terminar después solamente con indígenas, por las razones que voy a mencionar posteriormente. Entonces comienza a formar guerrillas y en realidad su movimiento inicial no es tan fuerte que los españoles no le dan mucha importancia. Entonces, poco a poco cada vez va formándose más tropa y llega un momento donde tropas, digamos, cercanas al Cusco, milicias, porque en ese tiempo se caracterizaba el reino español por tener milicias, lo encuentran en la batalla de Sangarará. Se denomina así este lugar porque ahí hay un encuentro donde ganan las tropas de Túpac Amaru, y acá viene un hecho que lamentablemente para él va a ser dañino posteriormente. Es que los españoles se encierran en la iglesia de Sangarará y él hace salir a los ancianos, a los niños, a las mujeres, que salgan, pero hubo un grupo de gente que no quiso salir, incluyendo los soldados. Entonces la gente que ya estaba bastante enardecida hacen quemar la iglesia de Sangarará y murieron ahí pues los que estaban dentro. Entonces Túpac Amaru era un ferviente católico, él y su mujer. Y el obispo del Cusco, el arzobispo del Cusco, lo excomulga a él y a todo aquel que esté con él. Eso a él lo afectó muchísimo, porque él, hasta ese momento, el sitio, pueblo que llegaba, hacía una misa en la cual él siempre iba. Y siempre se caracterizó por eso. Entonces, ese es el momento, digamos, de Sangarará. Después viene el asedio al Cusco. Justamente ahí hay un tema muy interesante. Su esposa, Micaela Bastías Puyucawa, le recomienda que él tome el Cusco. Se ha evaluado, digamos, tú eres militar, ¿no? Hay estrategias, digamos, en los campos de batalla, y el gran error militar, bueno, él tampoco era un militar, digamos, ¿no? Él era un curaca, digamos, un hombre privilegiado para su sector, digamos, pero él comete el error de no tomar el Cusco. Y creo que eso fue fatal para este proceso de reivindicación que planteaba Túpac Amaru II. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Es cierto, César? Para mí también era inexplicable al principio. Es más, él donde levanta esta revolución es a 60, 70 kilómetros del Cusco. Pero él prefiere irse más bien al sur, a la ribera del lago Titicaca, para conseguir más gente antes de ir al Cusco. Cuando él ha debido, con la gente que ya tenía en los alrededores, atacar el Cusco, asediarlo y atacarlo. Para mí era inexplicable. Hay algunas razones por las cuales él no toma el Cusco. Una, porque él pensaba, al igual que San Martín cuando llega acá, que la gente se iba a levantar en el Cusco automáticamente, solamente con su presencia, cosa que no pasó. Segundo, él sabía que había 510 familias descendientes nobles en el incanato en el Cusco. Esa es otra de las razones por las cuales posiblemente rodeó, asedió, y él esperaba que el Cusco se rindiera. Un grave error para él, un grave. Tuvo dos errores graves. Uno, a irse al sur a buscar más aliados, cosa que no los consiguió porque la gente de la ribera del sur, del lago, en su mayoría del lado peruano, hoy peruano, eran realistas. Lo de Chucuito, lo de Puno mismo, lo de Huancané eran realistas, no querían saber nada con la revolución. Y segundo, cuando iba al Cusco no lo ataca así a sangre y fuego por esa razón. Yo creo que, yo no soy militar, ni mucho menos, pero creo que si tú tomas una posición, te vas a fortalecer. Es más, tienes una defensa estratégica más acorde. Yo no sé finalmente si Túpac Amaru II hubiese ganado, no lo sé, no creo que era el momento, la coyuntura histórica, pero creo que hubiese dado mayor resistencia. Tú me comentaste fuera de cámaras que esta rebelión de Túpac Amaru II duró pues 6 meses, o sea, 6 meses dentro de una perspectiva histórica es muy poco tiempo, ¿no?
Dura muy poco porque en ese interín ya vienen tropas desde Lima, vienen tropas a reforzar. El mariscal del Valle en el Cusco llega a reunir entre 10 a 15.000 hombres y comienzan a perseguir a las tropas de Túpac Amaru, ¿no? Y posteriormente a la batalla de Sangarará y a esa defensa que tenía el Cusco, fuerte defensa que tenía con estas tropas nuevas que llegaron, él se vio obligado a retirarse. Entonces, en esa retirada es que a él lo capturan en abril. Él se levanta en noviembre y en abril lo capturan en un sitio denominado Langui. A él lo capturan y bueno, prácticamente con eso lo llevan a él, a Micaela Bastidas, a Hipólito y a Fernando, dos de sus hijos, y otros familiares más lo llevan al Cusco. Y ahí sí fue terrible, en el Cusco lo martirizaron, le querían sacar quiénes eran los... Había muchos cómplices en el Cusco y él no alertó a ninguno. Habían criollos adinerados en el Cusco y él querían que delate. Tal es así que la suspicacia que ese juicio del Cusco posterior a la muerte de Túpac Amaru dura alrededor de 5 años y quizá me quedo corto. Vamos a hacer el segundo corte y vamos a regresar con Túpac Amaru II y el general César Huerta. César, algo que me llamó la atención desde chico es la sanción para quitarle la vida a Túpac Amaru II, ¿no? El tema de tratar de descuartizarlo. Lo amarraron, o sea, yo siempre viví con ese tema, digamos, agobiado, preocupado, ¿no? Triste, por ver cómo podían matar a un hombre. Lo amarraron a 4 caballos. Tú has montado caballos, has manejado caballos, y es un animal que tiene mucha más fuerza que el hombre, ¿no? Lo amarran de brazos y de piernas a 4 caballos y tratan de romperlo, ¿no? O sea, y creo que el triunfo de Túpac Amaru, más allá de la reivindicación histórica, es que no lo pueden descuartizar, ¿no? Al final muere, digamos, degollado, pero no logran el objetivo de descuartizarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué ese ensañamiento tan duro, digamos, de Túpac Amaru? ¿Por qué? Bueno, en ese tiempo es necesario mencionar, hay una serie de personajes, entiendo que la entrevista es corta, pero esto daría como para una película o una novela muy interesante. Hay un personaje que se llama el visitador Areche, que viene él encargado por el rey de España, por los Borbones. Entonces, Areche, el visitador, tenía un grado casi equivalente al del virrey. Inclusive muchas veces discutía con el mismo virrey Jáuregui. Entonces, este visitador Areche viene con una mano muy dura. Entonces, él siembra ese terror para que no vuelva a haber más otra revolución como la que hizo Túpac Amaru. Que nadie ose otra vez levantarse contra los españoles. Por eso que llega toda una serie de crueldades. Y es más, después hay una serie de limitaciones ya frente a la cultura de los descendientes incaicos, y ese es otro tema. Pero la muerte es muy cruel, como lo ha mencionado. A mí también me impactó desde muy joven, desde muy chico, que los caballos no pudieron descuartizarlo. Lo han tenido que matar después que lo habían martirizado durante días, meses, no han sido meses, para poder que diga algunos nombres cómplices. Como no obtuvo nada de eso, lo matan a él, delante de los hijos, delante de la mujer, y después matan a su mujer y matan a sus hijos. Ahora, a él lo llegan a descuartizar, pero ya con sables, con hachas, y reparten sus extremidades y su cabeza en diferentes pueblos. Ahora, Micaela Bastidas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Micaela Bastidas? Bueno, a Micaela Bastidas, según Charles Walker, porque él ha leído todo el juicio y toda la declaración de los testigos, inclusive muchos testigos declaran que ella era más importante todavía que Túpac Amaru, digamos, en sus decisiones, en las formas como ella hacía las cosas, porque cuando Túpac Amaru se va al sur o a Sidi del Cusco, quien se queda en el campamento central
es Micaela Bastidas. Ella veía todo lo que era el abastecimiento, todo lo que era el armamento, todo lo que era, toda la parte logística, ella era la encargada. Y ella tomaba muchas decisiones sin necesidad de a él consultarlo. Entonces, cuando ha venido al juicio, muchos testigos han declarado eso, que ella era una mujer muy importante y que tuvo una participación muy activa. Esto se ha sabido hace poco, antes no se le mencionaba mucho a Micaela Bastidas, pero yo creo que ha tenido un papel más importante de lo que nosotros creemos hasta ahora. Hace algunos años visité la Cripta de los Héroes, acá en el Parque Universitario, ¿no? Y hay una lápida que recuerda esa llamada Caravana de la Muerte. Fue una de las represalias de Areche. Las mujeres que habían apoyado justamente este movimiento tupacamarista son enviadas a pie. A pies, sí, descalzas. Desde Cusco hasta Lima. Hasta Lima, descalzas. Bueno, definitivamente este movimiento creo que fue el más importante, hubieron otros, como tú has señalado. Conmocionó prácticamente a la América del Sur. El mismo Melgar, ¿no? Que se levanta pues en Arequipa y muere pues en Puno, pero creo que el más importante fue el de Túpac Amaru. Y digamos, el más importante y el que conmovió más a América del Sur y al reino, porque si hay algo que quisiera agregar, si me permites, hubo un momento que las tropas de Alto Perú, al mando de Túpac Katari, que era otro líder similar a Túpac Amaru, se iban a unir con las tropas de Túpac Amaru, ya no con el Túpac Amaru que había muerto, sino con sus parientes, con su sobrino, con su hijo Mariano, se iban a unir todas estas fuerzas. Entonces ahí los españoles dijeron, acá vamos a fracasar. Pero hay un tema interesante, matan a Túpac Amaru, matan a la mujer y obviamente a los principales líderes, pero no termina ahí Así es. Los descendientes continúan con la lucha por más de un año, tengo entendido. Sí. Eso es también una cosa para mí novedosa. Diego Cristóbal, que era su primo, solamente de 27 años, toma el mando de todas las huestes de Túpac Amaru, le reconocen a él, al jefe, a Diego Cristóbal, y con Andrés, un primo, y con Mariano, hijo de Túpac Amaru, y un hermano de Micaela Bastidas, prácticamente eran los líderes de diversas guerrillas en todo el sur. Y lo digo brevemente, el desplazamiento de las tropas españolas vienen desde Cusco hacia Puno. Por todo ese valle van ellos muriendo, van perdiendo sus víveres, el clima se les está poniendo más inclemente. Es una tropa que se llegó a diezmar, la tropa de los españoles. Por eso que ellos a las finales, los sobrevivientes que han combatido, no batallas frontales, sino diversos tipos de guerrillas, decidieron regresar a Cusco, prácticamente en pérdida, los pocos que quedaban. Hay cartas donde el mariscal del Valle le dice al virrey, me queda el 10% de los hombres con los que salí del Cusco. Entonces de ahí ya viene el perdón para esta gente que se había levantado. O sea, hay un perdón para todos los que se habían sublevado después. Bueno, estamos por concluir este programa espectacular, siempre en busca de la memoria, en busca de este país tan maravilloso, de gastronomía, de caballos de paso, de música y de, obviamente, grandes héroes como Túpac Amaru II, Cacique de Tuñazuca, Surimán y Papamarca. Y muchas gracias, general, muchas gracias. No, qué ocurrencia, gracias a ti.